el día que el cuadro de Rafael se vendió por una fortuna. Un periodista le preguntó, ¿la mujer del cuadro es su prometida, la señorita Laura? Él sonrió ligeramente, la señorita Laura y yo somos solo amigos. Moví mi mano izquierda, haciendo brillar el enorme diamante en mi dedo anular. Por supuesto que somos solo amigos. Yo ya estoy casada. Esa noche, todos fueron testigos. Rafael, quien segundos antes brillaba en el escenario, de repente tenía los ojos enrojecidos. Capítulo 1. El nuevo cuadro del genial pintor Rafael, Secretos, se vendió por una cifra de 9 dígitos. En la fiesta de celebración, un periodista preguntó con malicia, «Señor Rafael, la mujer de espalda semidesnuda en Secretos, ¿es su prometida, la señorita Laura?» Los presentes se unieron a las bromas. Si no es la señorita Laura, ¿quién más podría ser? Todos saben que en los cuadros de Rafael solo aparece ella. Exacto, llevan 8 años juntos, su relación es envidiable, son el ejemplo perfecto en nuestro círculo. La señorita Laura ha acompañado a Rafael desde que era un desconocido hasta convertirse en quien es hoy. ¿Cuántas mujeres estarían dispuestas a esperar 8 años a que un hombre alcance el éxito? No se equivocaban. Rafael y yo nos conocimos a los 18 años. Hace 8 años, ambos éramos los estudiantes más talentosos del maestro Santiago. Pero entonces ocurrió el incendio. Mi mano quedó atrapada bajo los escombros. El daño a los huesos fue irreversible. Nunca más pude sostener un pincel. Sin alternativa, abandoné la pintura y me convertí en la sombra detrás de Rafael. Mientras tanto, él, con su talento y dedicación, ascendió cada vez más alto, llegó cada vez más lejos. Con apenas 20 años, ganó el primer premio en un concurso internacional de pintura. En los siguientes 2 o 3 años, acumuló todos los premios importantes del mundo del arte. De repente, Rafael se convirtió en una sensación, alcanzando la posición que siempre había soñado. Al recordar todo esto, inconscientemente apreté la copa de vino en mi mano. El periodista que había hecho la pregunta mostró una expresión de quien disfruta el espectáculo. Hay rumores de que esta noche, durante la celebración, le propondrá matrimonio a la señorita Laura, ¿es cierto? En ese momento, el iluminador dirigió un haz de luz hacia mi rostro. La multitud comenzó a corear. Propuesta, propuesta. Cásate con él, cásate con él. Antes de que pudiera responder, Rafael carraspeó desde el escenario. Bajo los reflectores, golpeó suavemente el micrófono con sus dedos elegantes y esbozó una sonrisa. Disculpen, pero la señorita Laura y yo somos socios en el estudio, simplemente amigos. No es mi prometida, y la mujer del cuadro tampoco es ella. Al terminar de hablar, el salón entero quedó en shock. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Había confusión, compasión y otras emociones difíciles de descifrar. La mirada de Rafael me encontró desde el escenario. Había algo de burla en ella, como si estuviera jugando conmigo. Como si verme en una situación incómoda le produjera satisfacción. Pero probablemente iba a decepcionarse. Levanté la cabeza y sonreí radiante. Moví mi mano izquierda, haciendo que el enorme diamante en mi dedo anular captara la luz, y dije como si fuera una broma, por supuesto que no soy la prometida del gran artista Rafael. Después de todo, yo ya tengo dueño. Esa noche, todos fueron testigos. Rafael, quien segundos antes brillaba en el escenario, de repente tenía los ojos enrojecidos. Capítulo 2. Hace un año, el 24 de diciembre. Era mi cumpleaños. Rafael, quien había prometido celebrarlo conmigo, desapareció sin explicación. Le llamé 16 veces. No contestó ninguna. Esperé hasta medianoche. Cuando sonaron las campanadas, mi cumpleaños había terminado. Sentí un vacío en el pecho. Encendí las velas yo sola. Las llamas danzaban de un lado a otro. Recordé ese mismo día, 8 años atrás. Aquel chico tímido y reservado, sosteniendo un pastel hecho por él mismo, con las mejillas sonrojadas. Laura, dame 8 años. En 8 años me casaré contigo, ¿está bien? Las velas del pastel iluminaban su rostro enrojecido. Apagué las velas frente a mí y comí el pastel en silencio.
La crema se deshacía en mi boca sin sabor, incluso amarga. 1 de la madrugada. Por fin recibí noticias suyas. Un mensaje: lo siento, Laura, estuve ocupado. Mañana celebraremos tu cumpleaños, perdóname. Laura. Sonreí con ironía. Qué distante sonaba ese nombre. Antes me llamaba cariño. En los momentos más íntimos, con voz ronca, me llamaba mi amor una y otra vez. Nunca Laura. No pude dormir en toda la noche. Él tampoco volvió a casa. Por la mañana, revisé el móvil por costumbre. Vi una foto de perfil familiar y se me cortó la respiración. La hora, 1:30 de la mañana. Victoria había publicado: 10 años después, finalmente he vuelto. Aunque todo ha cambiado, por suerte aún hay alguien dispuesto a esperarme, carita sonriendo. La foto mostraba la espalda de un hombre con abrigo negro de lana. Era el nuevo modelo de otoño de Armani. El que yo misma había elegido para Rafael. Al día siguiente, Rafael tenía que asistir a una importante exposición. El evento comenzaba a las 2. Lo vi en la entrada a las 4. Tenía ojeras oscuras, el pelo revuelto. Ni siquiera se había arreglado el cuello de la camisa. Los organizadores estaban furiosos. No podían aceptar que el invitado de honor llegara 2 horas tarde. Mientras sonreía y me disculpaba una y otra vez. Al final, tuve que compensarlos con 2 nuevos cuadros de Rafael para calmar su enojo. Rafael estaba frente a mí con la cabeza baja, como un niño que ha hecho algo malo. Lo siento, Laura, fue mi culpa. ¿Dónde estuviste anoche? Pregunté directamente, sin rodeos. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Fui a recoger a Victoria. Acaba de volver al país, no tiene familia aquí, ya sabes, solo me conoce a mí. No quería ir, pero me llamó 10 veces, no pude negarme. No hay nada entre nosotros, sabes cómo he sido contigo todos estos años. Solo la llevé al hotel y después estuve toda la noche en el estudio. Los niños que han hecho algo malo siempre dicen cosas innecesarias cuando buscan excusas. Cuanto más quieren ocultar algo, más lo explican. Es el comportamiento típico de quien miente. Su cara estaba roja, hablaba de forma desordenada. Lo conozco bien. Solo mintió a medias. Sí fue al estudio en la madrugada, pero llegó a las 4 de la mañana. Podrías habérmelo dicho directamente. Arreglé las arrugas del cuello de su camisa. Tomó mi mano entre las suyas. Temía que te enfadaras. ¿Por qué pensarías que me enfadaría? ¿No es tu hermana? Así es. Las cosas son así de irónicas. Victoria es su hermanastra. Hace muchos años, el padre de Rafael y la madre de Victoria se juntaron. Cada uno traía un hijo de relaciones anteriores y formaron una nueva familia. Capítulo 3. Victoria se fue al extranjero hace 10 años, por amor. Al final perdió todo, dinero y dignidad. Su exmarido la engañó durante el matrimonio, se llevó todo su dinero, y hasta la custodia de los hijos se la otorgaron a él. Sin alternativas, tuvo que volver al país en la miseria. Como dijo Rafael, no le quedaba nada. Victoria acaba de volver y aún no encuentra trabajo. Antes estudiaba pintura con nosotros, ¿por qué no le damos un trabajo temporal en el estudio hasta que encuentre algo mejor? Después de hablar, me abrazó suavemente, su aliento cálido rozando mi oído. Confía en mí, Laura. Cuando Victoria esté instalada, te daré una sorpresa. Quise negarme. Pero antes de que pudiera pronunciar mi rechazo, Victoria apareció en la puerta del estudio. Seguía siendo hermosa. El tiempo no había dejado huella en su rostro, como si la hubiera tratado con especial cuidado. Llevaba un maquillaje suave y un sencillo vestido blanco, pero aún así llamaba la atención. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Laura? La sonrisa en sus labios era perfecta, incluso el pequeño lunar bajo su ojo parecía estar en el lugar exacto. Su actitud elegante y apropiada hacía difícil rechazarla. Pero aún así la rechacé. Con los ingresos y la fama de Rafael, aunque su hermana no trabajara en toda su vida, podría mantener a 10 como ella sin problema.
El hermoso rostro de Victoria se sonrojó. No puedo aceptarlo. Una mujer debe tener su propia carrera. Si solo dependes de un hombre, te abandonará cuando ya no le seas útil. Probablemente recordando su experiencia en el extranjero, se le escaparon algunas lágrimas. La vena de la frente de Rafael palpitó, y se apresuró a consolarla. Victoria, yo nunca te abandonaré. Nunca. No dije nada. Qué conmovedor amor fraternal. Pero nuestro estudio realmente no necesitaba más personal. La rechacé cortésmente explicando que no teníamos vacantes, aunque prometí ayudarla a encontrar un buen trabajo. Pero al día siguiente, Victoria estaba en el estudio. Llevaba un hipao ajustado que resaltaba todas sus curvas. Su larga melena ondulada caía sobre sus hombros. Había tomado posición, sentada quieta en el centro del estudio. Mis estudiantes la rodeaban dibujándola. Mi pequeña asistente Din Din se acercó frunciendo el ceño. Hermana Laura, llegó tempranísimo. No pude detenerla. Trajo regalos y dulces, tiene a esos chicos que nunca han visto nada comiendo de su mano. Sabe muy bien cómo ganarse a la gente. Cuando supo que hoy era clase de retrato, se sentó ahí para que los chicos la dibujen. Es como una lapa. Me extrañé. ¿No te cae bien? Din Din frunció más el ceño, se ve que es problemática. Hermana Laura, ten cuidado. Victoria siempre había sido así. Le gustaba ser el centro de atención, que todos la miraran. Antes también tenía talento para la pintura. Pero poco a poco perdió el interés. Decía que pintar era aburrido y que ensuciaba la ropa y las manos. Prefería maquillarse cada día y usar vestidos bonitos. Luego se sentaba en el centro del estudio, inmóvil durante horas. Para que la dibujáramos. Disfrutaba esa sensación de ser observada por todos. Por más talento que tengas, si no te esfuerzas, el cielo te lo quitará poco a poco. Con el tiempo, Victoria se volvió una pintora mediocre. Se enamoró del mundo exterior. Antes de graduarse de la universidad, se fue con un novio rico que conoció por internet. Se fue por 10 años. Los niños del estudio la adoraban. Después de clase me rodearon, insistiendo en que la próxima clase de retrato querían dibujar a la hermana Victoria otra vez. Din Din se acercó. Niños maleducados, ¿cómo la llaman hermana? Deberían decir tía Victoria. Entre la multitud, vi como el rostro de Victoria se ensombrecía. Debo admitir que la estrategia de Victoria de ganarse a todos primero funcionó perfectamente. Consiguió el trabajo de modelo en el estudio. Laura, no te preocupes, no los molestaré mucho tiempo. Dame un mes, cuando encuentre un trabajo que me guste, me iré. Capítulo 4. Pero un mes después. Las cosas cambiaron. Ese día cayó la primera nevada. Un cuadro que Rafael había pintado hacía 6 meses se vendió por un excelente precio. El estudio decidió organizarle una fiesta de celebración. La celebración se fijó en un club privado de lujo. Pero en el momento en que entraron los camareros, todos nos quedamos paralizados. Victoria estaba entre los camareros, destacando notablemente. Llevaba el uniforme de trabajo, con las orejas y la punta de la nariz enrojecidas por el frío. Algunos colegas del estudio la reconocieron. Todos exclamaron sorprendidos, Victoria, ¿qué haces aquí trabajando de camarera? Victoria se quedó inmóvil por un momento. Con lágrimas en los ojos, parecía a punto de llorar. No logró articular una frase completa. Con esa apariencia frágil, cualquiera se habría conmovido. De repente, su talón se torció y su cuerpo se tambaleó. La bandeja se le resbaló de las manos, y la sopa caliente amenazaba con derramarse sobre sus piernas. Rafael corrió velozmente hacia ella. Atrapó el plato de sopa con sus propias manos. Toda la sopa hirviendo se derramó sobre las manos de Rafael. Y esas manos acababan de crear una pintura vendida por 8 millones. En realidad, esa sopa nunca habría caído sobre las piernas de Victoria. La sopa se inclinaba hacia la izquierda, de haberse derramado, solo habría caído al suelo. Pero Rafael entró en pánico, quizás por la preocupación.
ni siquiera pensó en sus propias manos. Mañana tenía un importante encuentro internacional de arte, y temía que la lesión en su mano afectara su desempeño. Me apresuré a buscar hielo para aplicárselo. Rafael tenía el rostro sombrío, sin pronunciar palabra. Examiné la quemadura y suspiré aliviada. Por suerte la sopa no estaba demasiado caliente, no debería ser grave. Baekje lloraba desesperadamente a un lado, disculpándose mientras se secaba las lágrimas. No te preocupes, no es grave, dije, no queriendo que se angustiara demasiado. Pero Rafael retiró bruscamente la mano que yo estaba tratando con hielo. Se levantó, secó suavemente las lágrimas de Victoria y, frente a mí, la abrazó para consolarla. Al instante siguiente, me miró con ojos fríos como el hielo, tan extraños que no pude reconocerlo. Delante de todos en el estudio, dijo, como era de esperar, solo te importa el dinero, temes que mis manos ya no puedan pintar. Un plato tan grande de sopa a punto de derramarse, y no te preocupas si las piernas de Victoria se quemaron, pero ¿sí te importan mis manos? Laura, si no hubieras obligado a Baekje a irse, ¿cómo habría terminado pasando frío y hambre trabajando en un lugar así, y cómo me habría quemado yo? ¿No es suficiente todo el dinero que gano para ti cada año? Más tarde, Rafael se arrodilló en la nieve toda la noche pidiéndome perdón. Dijo que en ese momento estaba demasiado ansioso. Después de todo, era su hermana, que había dicho esas cosas hirientes en el calor del momento. Solté una risa amarga. ¿De verdad crees que vino aquí a trabajar de camarera por casualidad? Rafael me miró confundido. Le pregunté al gerente del club. Ella llegó hoy mismo. Sabía que tendríamos la celebración aquí. Vino a propósito, solo para montar este espectáculo. Basta. Rafael me interrumpió. Las venas de su frente sobresalían mientras me gritaba furioso. Apretó los puños con fuerza, y la quemadura de su mano izquierda comenzó a sangrar por la presión, goteando sobre la nieve. Nunca había sido tan agresivo conmigo. El Rafael de antes siempre me hablaba con suavidad y dulzura. Era especialmente tierno. Por primera vez, me gritó. No te permito que hables así de Victoria. Fue entonces cuando me di cuenta. Desde que Baekje había regresado, Rafael nunca la había llamado hermana delante de ella. Capítulo 5. Rafael y yo estuvimos distanciados durante un tiempo. Pero aún tenía que ir al estudio todos los días. El estudio lo habíamos construido Rafael y yo juntos. Después de no poder pintar más, volqué toda mi energía en el estudio. Era como mi hijo, cada detalle lo había cuidado con esmero. Baekje seguía en el estudio haciendo lo que le gustaba. Solo que ya no era únicamente modelo para los estudiantes. También se había convertido en modelo de Rafael. Ya no recuerdo cuándo empezó a aparecer en las pinturas de Rafael. O mejor dicho, nunca había desaparecido de las pinturas de Rafael. Antes Rafael me encantaba pintarme. Siempre acariciaba mi cabello largo, rozaba mi mejilla, y decía que yo era la obra de arte más perfecta. En casi todas sus pinturas había la silueta de una joven, decía que era yo. Y yo, ingenua, creía que realmente era yo. Pensando en esto, sonreí. Resulta que siempre había sido una suplente. La ruptura definitiva con Rafael fue hace medio año. Ese día empujé la puerta del estudio. La luz del atardecer se filtraba hacia adentro. Baekje estaba medio desnuda, recostada perezosamente en el sofá. Tenía los ojos entrecerrados, con una expresión de satisfacción y languidez en el rostro, como si acabara de experimentar algún placer. Su cabello negro se derramaba como algas marinas sobre la clavícula, el pecho y la cintura. Debajo del cabello, se podían vislumbrar vagamente marcas de besos de color rojo oscuro, que se extendían desde la oreja hacia abajo. Y Rafael estaba ahí, con el pincel en mano, plasmando esa escena. Al verme entrar, ambos se sobresaltaron. Laura, no es lo que piensas, déjame explicarte. En su nerviosismo, Rafael volcó la pintura del suelo. La pintura blanca se derramó, esparciéndose por el piso. Al mismo tiempo, un olor acre y repugnante llegó hasta mí, haciéndome sentir náuseas.
Me di la vuelta y salí corriendo. Rafael era alto y de piernas largas. Rápidamente me siguió y me interceptó. Laura, no es lo que viste. Ya no sentía nada en mi corazón. El hombre al que había amado durante 8 años. Ese hombre que una vez me había salvado del fuego sin importarle nada, ahora se había vuelto tan repugnante. Reí con amargura. Entonces dime, ¿cuál es la verdad? No me digas que fue por el arte. ¿Sabes quién es la mujer que está ahí dentro? Es tu hermana. Las últimas palabras las grité casi. Rafael se asustó al verme así. Se apresuró a explicar. Victoria no es mi hermana, nunca lo fue. Perdón, Laura, sabes que últimamente me he devanado los sesos por mi obra y no encontraba inspiración. Al llegar a este punto, sus emociones se descontrolaron un poco. El tema del concurso es locura, destrucción, renacimiento. Así que, lo interrumpí, locura, destrucción y renacimiento significa hacer esas cochinadas con ella, y mezclar tu asquerosa porquería con la pintura blanca que debería estar limpia. Se quedó paralizado, mirándome atónito. Lo miré a los ojos y solté una risa fría. Rafael, despierta, la que necesita renacer soy yo. Dicho esto lo aparté, temblando sin control. Antes de irme, escuché a Victoria apoyándose en su oído como si no tuviera huesos, consolándolo. Rafael, eres maravilloso. Laura simplemente no entiende el arte, tú lo has dado todo por el arte, ¿y ella? Todos estos años sin hacer nada, como un vampiro que te chupa la sangre. Al llegar a este punto, se burló en dirección a donde yo me alejaba. ¿Cómo podría entender el arte? Rafael, recuerda esto, quien tiene el corazón sucio, todo lo ve sucio. Capítulo 6. Rafael y yo rompimos definitivamente. Usé las cámaras de seguridad del estudio para amenazarlo. Lo hice marcharse sin llevarse nada. No le daría el estudio. Laura, ¿realmente lo has pensado bien?, me preguntó antes de irse. En realidad podríamos seguir manejando este estudio como socios. Después de todo, la fama y posición que tiene el estudio ahora es completamente gracias a mí. No levanté la cabeza. Date prisa en mudarte, la señora de la limpieza viene enseguida a desinfectar el estudio. Se enfureció por la humillación. No olvides que sin mí, no eres nada. Me agarró la manga, exponiendo esa cicatriz serpenteante en mi brazo. Solo eres una inútil que ni siquiera puede sostener un pincel. En ese momento Victoria se acercó desde atrás, diciendo con sarcasmo, y además una inútil desagradecida, ay, Rafael, desde el principio deberías haber dejado que se las arreglara sola en aquel incendio de hace años, que se quemara junto con tu profesor favorito. ¡Paf! Le di una bofetada a Victoria. Hace 6 años, Rafael y yo éramos estudiantes de Santiago. El profesor Santiago era el mejor maestro del mundo. Ese día, para terminar las obras del concurso, Rafael y yo nos quedamos muy tarde en el estudio. El profesor Santiago se había esforzado mucho por nuestras obras. Decía que en esta competencia, yo tenía grandes posibilidades de ganar el primer lugar. Pero esa noche de repente se produjo un incendio. Se llevó a él, y también se llevó mi obra. Quedé atrapada en el fuego, a punto de desmayarme. Antes de perder la conciencia, vi a Rafael, fue él quien se lanzó al fuego para salvarme. Me rescataron, mi cuerpo no sufrió daños graves, pero mi mano derecha se quemó, se lesionó hasta el hueso, ya no podía sostener el pincel como antes, ni crear obras que me satisficieran. Nuestro mentor también murió en ese incendio. Además del dolor, me retiré a segundo plano, y junto con Rafael fundamos el estudio de arte. Me convertí en la persona detrás de Rafael. Victoria se quedó aturdida por mi bofetada. Después de reaccionar, me miró furiosa, levantando la mano bien alto. Justo cuando la bofetada estaba a punto de caer sobre mí, una mano delgada agarró la muñeca de Victoria, empujándola hacia atrás. ¿Quién te dio permiso de golpear a mi gente en la puerta de mi estudio? Llegó una voz familiar. Levanté la vista. Era Arturo, el mayor inversionista del estudio de arte. Arturo era hijo del hombre más rico del país. Aunque joven, era famoso por ser un playboy. Su padre se había desesperado por este hijo que no tenía oficio.
Para que pudiera tranquilizarse y tener más contacto con el arte, hace años, con el patrocinio de su padre, nació la forma inicial del estudio de arte. Al ver que era Arturo, Rafael contuvo a Victoria que estaba a punto de explotar. Después de todo, para la subasta de Rafael en 3 meses, necesitaba la ayuda de Arturo. Pero Victoria no podía tragarse esa afrenta. Habiendo sido mimada toda su vida, ¿cómo podía recibir una bofetada sin más? Se arregló el cabello revuelto de la frente. Justo cuando iba a empezar a insultarme, de repente, uno de los estudiantes del estudio le mordió el muslo. Tía mala, no se puede molestar a la maestra Laura. Al mismo tiempo, más de una docena de estudiantes corrieron desde atrás, empujando a Victoria y Rafael hacia afuera. Victoria se puso tan furiosa que puso los ojos en blanco. Laura, inútil, sin Rafael y sin mí, no eres nada. Arturo me extendió la mano. Oye, ¿tienes pañuelos desinfectantes? Para limpiarme las manos, me da asco. Mirando la silueta de Rafael alejándose, chasqueó la lengua. Qué lástima, tu novio se fue con otra mujer. Lo miré con desdén. Señor Arturo, tiene comida entre los dientes. Capítulo 7. Siempre supe que a Rafael le gustaba Victoria. Victoria era hermosa, se destacaba entre nuestro grupo de estudiantes de arte. Era el tipo que les gustaba a los adolescentes, incluido Rafael. Pero los amores platónicos de la juventud rara vez tienen resultado. Pensé que después de que Victoria se fuera, su amor platónico también había terminado. Esa vez cuando arriesgó su vida para salvarme del incendio, pensé que Victoria había desaparecido completamente de su corazón. Rafael nunca despreció las feas cicatrices de mi cuerpo. A veces dibujaba una galaxia alrededor de esas cicatrices, a veces un mar de flores. En sus ojos también hubo una vez amor por mí. Pensé que en su corazón, solo estaba yo. Poco después de que Rafael y Victoria se mudaran, las acciones del estudio se redistribuyeron. Yo aún poseía el 30% de las acciones. Rafael originalmente había prometido darme las acciones del estudio, pero cambió de opinión a mitad de camino, haciéndome pagar 50 millones para comprar su parte. Laura, puedes publicar ese video que tienes, pero piénsalo bien, si lo publicas, no sé si me arruinará a mí o al estudio. Laura, no sé qué te pasa, claramente podríamos estar bien, seguir adelante juntos, pero insistes en romper. Victoria y yo somos inocentes, solo fue por mi obra, sabes que por el arte haría cualquier cosa, lo daría todo, pensé que me entenderías. Fríamente escribí en mi teléfono, compraré tus acciones. Hubo silencio por un momento del otro lado. ¿No puedes ceder una vez? Siempre tan dominante, además, ¿de dónde sacarás tanto dinero? Le respondí con un emoji de excremento. Lo bloqueé. Luego en la publicación de Victoria comenzando una nueva vida, respondí con 2 emojis de excremento. También la bloqueé a ella. Realmente no tenía tanto dinero. Pero Arturo sí. Esa noche toqué la puerta de la casa de Arturo. Al verme, Arturo tenía una expresión extraña, mantuvo la puerta medio cerrada sin dejarme entrar. Hermana Laura, tan tarde, ¿necesitas algo? Lo aparté y caminé directamente hacia el sofá. Puedo enseñarte a pintar, pero tienes que prometerme una cosa. Entonces este chico se puso altanero. ¿Encima me pones condiciones? Encendí la luz de su estudio. En el estudio había un caballete, en la mesa frente al caballete, había un huevo. En el caballete había justamente el dibujo de un huevo. Señalé ese huevo medio dibujado. ¿Esto te lo enseñó tu maestro anterior? Aquí aprendiendo a dibujar huevos como Da Vinci. La familia de Arturo había sido comerciante durante generaciones. Para la generación del abuelo de Arturo, el anciano se enamoró de las flores, pájaros, peces e insectos, enfocándose en el cultivo personal. También tenía gran conocimiento en pintura. El abuelo de Arturo tenía grandes expectativas para Arturo, esperaba que pudiera lograr algo en el arte. Esta idea influyó en el padre de Arturo, por lo que mientras hacía negocios, también se involucró en el círculo artístico. Muchas de las grandes exposiciones, intercambios de pintura de alto nivel y subastas del país eran organizadas por la familia de Arturo. El resultado era que Arturo era un completo novato en el arte.
No entendía nada de pintura. Además había espantado a muchos maestros famosos. El abuelo de Arturo nos había buscado a Rafael y a mí. Yo rechacé directamente alegando problemas cardíacos. Rafael estaba demasiado ocupado. El asunto de enseñarle a pintar a Arturo quedó en suspenso. Y así quedó, durante 3 o 4 años. Pero no pensé que después de 3 o 4 años, Arturo aún estaría en la etapa de dibujar huevos. Capítulo 8. Pero tu mano, Arturo dudó un momento antes de preguntar. Mi mano derecha, quemada en el incendio hace 6 años, no había sostenido un pincel en mucho tiempo. Flexioné los dedos. Tomé el pincel con agilidad. En poco tiempo terminé el dibujo del huevo que tenía enfrente. Arturo se sorprendió mucho. Durante 6 años, ¿en cuántas madrugadas había tomado silenciosamente el pincel? Aguantando el dolor, poco a poco dibujando las imágenes de mi mente. Al principio, ni siquiera podía sostener el pincel. Si se me caía, lo recogía y lo volvía a tomar. Las cicatrices se abrían y sanaban, hasta que crecía carne nueva. Una y otra vez. Finalmente pude completar un cuadro entero. Aunque no era perfecto, ya me sentía muy satisfecha. Así fue como Arturo puso el dinero y compró de vuelta el 30% de las acciones de Rafael. Desde entonces, Rafael ya no tuvo relación con el estudio. Los días siguientes, mi vida fue muy regular. Cada semana iba a enseñarle a pintar a Arturo. Rafael seguía apareciendo frecuentemente en las portadas de revistas de arte. Solo que la mujer a su lado ahora era Victoria. Aprovechando su fama en el círculo, abrió un nuevo estudio. El estudio se llamaba Estudio de Arte Victoria. Si hubiera podido seguir así en paz, habría estado bien. Pero pronto nos encontramos en un intercambio artístico. En el intercambio, estudios y pintores con cierta fama tenían obras en exhibición. Entre las obras exhibidas del estudio, además de algunos cuadros de estudiantes destacados, también puse secretamente uno que había pintado yo. El tema de la exposición era vida. Curiosamente, mi cuadro y el de Rafael coincidieron en tema. Él pintó un árbol. Yo también pinté un árbol. Los dos cuadros estaban justo en el centro de la exposición. La atmósfera era un poco incómoda. Muchas personas se detuvieron frente a estos dos cuadros. El pintor Rafael es realmente increíble, este cedro se ve como si fuera real. Sí, miren qué finas son estas pinceladas, hasta dibujó cada punta de hoja del cedro. Exacto, erguido contra el viento, se ve lleno de vida. Al escuchar esto, Victoria levantó aún más la barbilla. Ni siquiera miró directamente el cuadro de al lado. Entonces alguien dirigió la mirada al ginkgo de lado. El tema de la exposición es vida, ¿por qué pintó un ginkgo lleno de hojas amarillas? Unas hojas marchitas no tienen sensación de vida, punto. Victoria miró el estudio participante del ginkgo. Al ver que era mi estudio, sonrió. Dios mío, ni siquiera entienden el tema de la exposición. Pidieron pintar vida, pero pintaron decadencia. Digo yo, algunos estudios pequeños mejor no vengan a hacer el ridículo, deberían contratar un maestro para que les enseñe a interpretar los temas. No sabía que el cuadro era mío. Solo pensaba que era obra de algún estudiante. Victoria se acercó al cuadro con sus tacones altos. Si van a pintar ginkgo, que pinten ginkgo, ¿para qué dibujar también las raíces? ¿No es suficientemente feo? Me siguió mirando mientras decía, ya les dije, sin Rafael, no son nada. No tenía tiempo para discutir con ella. Después de todo, venía a exhibir, no a causar escándalo. El invitado final para entregar los premios fue Rafael. Cuando abrió la lista de ganadores en el escenario, se quedó inmóvil por un momento. Después de un buen rato, dijo, la obra participante de esta exposición, primer premio, obra participante ginkgo. Victoria se quedó muy sorprendida. Imposible, debe haber algún error. También hubo gente en el lugar que lo cuestionó. Entonces los jueces de la exposición se levantaron tranquilamente. El tema de esta vez es, vida, esta obra ginkgo, aunque se ven hojas amarillas cayendo, debajo de las gruesas hojas amarillas hay raíces entrelazadas e ininterrumpidas, estas raíces están profundamente enterradas en la tierra,
Son el instinto de supervivencia, son fuerza. Por lo tanto, lo que se ve es decadencia y renacimiento, lo que no se ve es una vitalidad tenaz. Este cuadro nos hizo sentir a los jueces esa vida olvidada por la muerte. El ginkgo mismo tiene cientos de millones de años de historia, es una de las especies más antiguas del mundo. El nombre del cuadro también se ajusta al tema vivir, y luego ser olvidado. Por lo tanto, nuestro comité de jueces consideró unánimemente que Ginkgo es la mejor obra de esta exposición de pintura. Tan pronto terminó de hablar, la sala se quedó en silencio por 2 segundos. Luego estalló en aplausos atronadores. Pero una frase de Bek Choya rompió esa armonía. Dijo, este cuadro es falso, su estudio no tiene estudiantes capaces de pintar con este tipo de pinceladas. Si no me equivoco, las pinceladas y tonos de este cuadro son del estilo de Santiago, que ya murió, ¿verdad? Tan pronto terminó de hablar, todo el lugar explotó. Personas que habían visto obras de Santiago dijeron inmediatamente, sí, definitivamente es el estilo de Santiago. Recuerdo que el pintor Rafael fue el último estudiante de Santiago antes de morir, ¿verdad? ¿Será que este cuadro es una copia falsificada? En un instante, me convertí en el objeto de las acusaciones de todos. Capítulo 9. Rafael permanecía en el escenario. Su expresión era indescifrable. Podría haber defendido mi reputación, haber dicho que yo también era alumna de Santiago, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, en silencio sobre el escenario. Sin pronunciar palabra. En ese momento, se escucharon pasos desde la entrada de la galería. Acompañado por los guardias de seguridad de la exhibición, Arturo entró sosteniendo del brazo a su abuelo. El respetado patriarca de la familia Lu, conocedor del arte pictórico, había venido a ver la exposición. Arturo llevó directamente a su abuelo frente a mi obra Ginkgo. Abuelo, mira, esta es la obra de la maestra Laura, ¿ves que te dije que era extraordinaria? Es la discípula directa de Santiago. El abuelo de Arturo se acarició la barba del mentón. Se puso las gafas de lectura que le alcanzó el mayordomo. Contempló mi pintura durante largo rato, hasta que finalmente, enjugándose las lágrimas, suspiró. Es Santiago, sin duda. Es el estilo de ese viejo. ¡Qué lástima! Al recordar aquel incendio de años atrás, toda la sala quedó en silencio. Después de un momento. ¿Y qué tiene de especial? Yo también estudié pintura con Santiago, murmuró Victoria entre la multitud. Ah, ¿estudiar menos de 3 meses y luego abandonar también cuenta? Din, que estaba a mi lado, respondió con una sonrisa. Sabía que Arturo había traído deliberadamente a su abuelo para respaldarme. Por la noche fui a su casa para agradecerle. Pero Arturo me entregó un expediente. No te apresures a dar las gracias. Primero mira esto. La carpeta parecía algo vieja. En el sello de seguridad se leía, caso de incendio del callejón Fénix 288, año 2013. Era el incendio de aquel año. El humo denso, las llamas voraces. Las escenas de entonces me invadieron de golpe. Mi voz temblaba un poco, ¿para qué me muestras esto? Arturo abrió el expediente hasta la última página y señaló 2 palabras. Provocado. No. Es imposible, mi corazón dio un vuelco. Aquel incendio había causado pérdidas devastadoras. Hubo un muerto y un herido. El muerto fue el maestro Santiago, la herida fui yo. Además, innumerables obras del maestro Santiago fueron consumidas por las llamas. Pero yo recordaba claramente que la investigación de entonces había concluido que fue un accidente. Unos niños menores de edad jugando con cerillas en una esquina habían provocado el fuego. Eso es correcto, pero ¿has pensado por qué esos niños fueron a jugar con fuego justo debajo de su estudio, y quién les dio las cerillas? De repente lo comprendí todo. Señaló unas fotografías sobre la mesa. Este es mi regalo para ti. Entonces, maestra Laura, ¿podemos cancelar la clase de arte de este fin de semana? Arturo me miraba parpadeando, como un niño esperando ser elogiado. Solo si me ayudas con algo más. El tiempo volvió al día en que lo oculto de Rafael se vendió por una cifra de 9 dígitos. Un reportero en el escenario preguntó deliberadamente a Rafael, hay rumores de que esta noche, durante la celebración, le propondrá matrimonio a la señorita Laura, ¿es cierto?
Rafael sonrió y dijo que él y yo éramos solo amigos, y que definitivamente no era su prometida. Mostré el enorme anillo de diamantes en mi mano izquierda. Por supuesto que no, ya tengo a alguien. En ese momento, Arturo, que había estado sentado a mi lado, se levantó y me rodeó la cintura con familiaridad. Dios mío, ¿cuándo mi esposa se convirtió en la prometida de otro? Rafael, siempre tan sereno, perdió la compostura y casi se le cae el micrófono. En ese momento, Victoria, elegantemente vestida, subió al escenario desde un costado. Tomó la mano de Rafael y, poniéndose de puntillas, le dio un beso en la mejilla. La prometida de Rafael soy yo. Capítulo 10. ¡Qué romántico! Aplaudí para ellos. ¿Qué tal si les doy un regalo de bodas? Saqué uno por uno los documentos que Arturo me había dado. Se los entregué al responsable de la subasta. Muéstrenle a todos lo podrido que está por dentro el resplandeciente pintor Rafael. Así es. Esos documentos eran pruebas de homicidio involuntario cometido por Rafael. En aquel entonces, con la excusa de salir a comprar pinturas, dejó intencionalmente una caja de fósforos que había preparado de antemano en la entrada del estudio. Sabía que siempre había algunos niños traviesos que les gustaba jugar con cartas de Ultraman en nuestra puerta. Esa caja de fósforos fue vista por unos estudiantes de primaria que jugaban con cartas en la entrada. Y en el basurero junto a la puerta del estudio. Rafael acababa de tirar un montón de obras desechadas. En esas pinturas había dibujado monstruos de Ultraman que escupían fuego. En realidad, no estaba seguro, solo estaba tanteando. Siendo joven, usó métodos torpes para provocar un incendio. Solo quería quemar mi obra para el concurso. Solo porque escuchó al maestro Santiago decir que yo tenía oportunidades de ganar. Y le nació esa idea tan maliciosa. Pero no calculó que el fuego se propagaría tan rápido, terminando en una tragedia. Quizás fue la conciencia. No pensaba matarnos. Por eso entró corriendo a salvarme. En los años siguientes, tal vez por culpa, tal vez porque realmente se enamoró. Fue muy bueno conmigo. Nunca despreció las cicatrices de mis manos. Los crímenes de Rafael se mostraban una y otra vez en la pantalla grande. La policía ya había ido a su casa y encontrado esa caja de fósforos. Había comprado 10 cajas en total. En casa. Solo quedaba la última. Lo intentó muchas veces, y finalmente en el 9º intento, todo salió como quería, un gran incendio que lo destruyó todo. Victoria vio los cargos contra Rafael. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Soltó la mano que había estado sosteniendo de Rafael. Rafael tenía mala cara. Me miró, con odio y tristeza en los ojos, movió los labios. Quería decir algo. Pero no salió ni una palabra. En ese momento, los de la subasta llevaron su obra secreto para autenticarla. El resultado era una copia. Así es. Rafael. Durante todos estos años, había estado copiando las obras del maestro Santiago que había escondido en secreto. Ese incendio no destruyó todas las obras del maestro Santiago. Antes de que el fuego se propagara, Rafael trasladó secretamente una parte y las escondió. Al principio solo imitaba, copiando el estilo y los trazos de Santiago, pintando sus propias cosas. Después, cegado por la fama y el dinero, optó directamente por copiar y plagiar al detalle. La subasta quedó anulada. No solo eso. También enfrentaría una multa del triple. Cuando el muro cae, todos empujan. Victoria lo soltó en el acto. No lo conozco bien, es él quien siempre me perseguía. Dicho esto, quiso huir. No corras, tú también estás involucrada. Les pedí que siguieran mostrando. Las siguientes fotos eran evidencia de Victoria contactando inversores para lavar dinero. Las pinturas de Rafael no valían 9 cifras. Todo lo de hoy era una obra de teatro montada por Victoria, Rafael y los patrocinadores detrás. El dinero de la puja solo pasaría por la cuenta de Rafael, después se devolvería íntegro a los patrocinadores, y Rafael se quedaría con el 10% de comisión.
Victoria participó en todo esto. Ahora sí. Todo quedó claro. Secreto se convirtió en un espejo revelador, toda la maldad quedó al descubierto. Lo que espera a Rafael y Victoria será el castigo de la ley. La multitud se dispersó. Me sentí como si me hubieran arrancado el alma. Suspiré. Me senté de nuevo en la silla. Afuera las nubes se dispersaron, la luz del sol se filtró entre las grietas de las nubes. Una figura se sentó a mi lado. Me quité el anillo de diamantes del dedo anular. Gracias por aceptar actuar conmigo. Como recompensa, no tienes que hacer la tarea de esta semana. Hablaré con tu abuelo. Arturo rió suavemente. Tomó mi anillo y lo sostuvo en su mano. Cuando levantó la vista, sus ojos de durazno estaban llenos de picardía. Se acercó suavemente a mi oído. Laura, si se trata de agradecerme, solo con no hacer la tarea no es suficiente. Me quedé perpleja, justo cuando me preguntaba qué quería decir. Sentí frío en la punta de los dedos. Ese anillo de diamantes. Me lo había vuelto a poner en el dedo. El abuelo dijo que la reliquia familiar solo puede llevarla la nuera. Capítulo extra. Me llamo Arturo. Soy el hijo del hombre más rico del país. A mi abuelo y a mi padre les encanta pintar. Yo soy diferente. A mí me gusta la profesora que me enseña a pintar. Se llama Laura. Su nombre suena hermoso. Pero ella no siente nada por mí. Tiene novio, y aunque el tipo es un patán de primera, pinta de maravilla. Supongo que a Laura le gustan los chicos que saben pintar bien. Así que busqué a los mejores maestros de toda la ciudad para que me enseñaran. Todos dicen que tengo talento natural, pero a los pocos días, siempre encuentran excusas para no volver. Por eso estoy frustrado. Paso horas practicando cada día, mientras la acompaño en silencio. Sé que Rafael es un sinvergüenza. Yo soy más joven que él, así que puedo esperar mi oportunidad. Y finalmente, llegó. Rafael mostró su verdadera cara y se largó con otra mujer igual de despreciable que él. Ahora, Laura solo me tiene a mí a su lado. Sé que ella lo amó alguna vez, pero Rafael es un canalla de lo peor. Solo un hombre puede ver claramente las verdaderas intenciones de otro. Para que ella pudiera ver la verdadera naturaleza de Rafael. Empecé a investigar desde aquel incendio de hace 6 años que la lastimó. Y descubrí un secreto devastador. Después de eso, Laura me pidió que la ayudara con una farsa. Fingir ser su prometido en la subasta de Rafael. Para hacerlo rabiar. Pero ¿cómo podría conformarme con solo actuar? Esta vez. No la dejaré ir. No la dejaré escapar. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.